Un estudio de la ONU Mujeres junto a la Universidad de Santiago reveló que un 67% de las candidatas a la Convención Constitucional, fíjese, sufrió violencia online durante su campaña. Muchos se trataron de insultos y mensajes de odio por declararse feministas. Vamos a conocer más sobre este análisis preocupante. Nos acompaña María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un sondeo que hacen ustedes como ONU Mujeres de lo que fue la campaña para la constituyente y la cifra, me imagino que hay otras que vamos a ir conversando. Es preocupante, pero no me sorprende, y eso es lo más preocupante aún, digamos, de que haya este tipo de expresiones a través de redes sociales, de esta figura de plaza pública donde todo tiene libertad para decirse. Y va mostrando también una realidad que tenemos aquí en Chile. ¿Cuál es la conclusión que ustedes tienen? Y de todas maneras, ¿cuáles son de alguna manera las medidas que se pueden tomar para revertir esto? Es complejo lo que digo, de todas maneras, pero para ir analizándolo. Sí. Bueno, efectivamente, hemos impulsado esta iniciativa en conjunto con la Universidad de Santiago, y también la Universidad de Salamanca, también para levantar data, evidencias que permitan visibilizar y dar cuenta del tipo de violencia que sufren las mujeres candidatas. Vemos este tipo de violencia en esta gran plaza pública, como dices, principalmente es una violencia psicológica, ideológica, a veces con argumentos que también lo que buscan también es dañar la reputación de las mujeres en la política. Y nosotros hemos visto en la región hay países que incluso han avanzado marcos legislativos para eliminar la violencia política, tanto para candidatas y candidatos, pero sin duda hay una manifestación que es distinta frente a las mujeres que están en política. Y lo que hicimos en este momento fue levantar los datos respecto al proceso constituyente. Ya que vemos por cierto, esta convención constituyente es un hito histórico porque es una convención paritaria, ¿cierto? Y vemos un ingreso masivo de las mujeres en este espacio, pero también al mismo tiempo movilizó de alguna manera con los datos que hemos levantado discursos distintos, hostigamiento en redes sociales particularmente, y de alguna manera como de darle un descrédito muchas veces a las mujeres que iban tomando mayor visibilidad en estos espacios. A ver, recordemos que aquí hay un tema súper relevante, María Inés. Estamos ante una convención que es inédita a nivel internacional por ser paritaria entre hombres y mujeres, y por eso también el número de candidatas que existía para esta convencional era muy amplio, y eso, si hablamos del volumen de lo que pueden ser la manifestación a través de redes sociales, me imagino que llega a ese punto. Había muchas candidatas, llegan finalmente en esta paridad en la Convención Constitucional, y ni siquiera por un tema de ideología o política, sino por el hecho de ser mujeres. Es un poco eso es principal, la clave de la conclusión que ustedes toman de este sondeo, ¿no? Exactamente, se descargaron 340.000 tweets, por ejemplo, desde el 11 de enero al 1 de mayo del 2021, en plena campaña, digamos, y se analizaron 190.000 tweets de 60 candidatas. Y lo que dices tú, Nicolás, es muy importante. Acá se analizaron de todos los colores políticos, ¿ya? Y también de presencia de candidatas de diferentes pueblos originarios, ¿no? Y un 67% recibieron mensajes violentos por Twitter, ¿no? Independientemente de su color político, de su ideología. Digamos que esto es un problema que es transversal, digamos, ¿no? Y acá tiene este desafío también que nos plantea el tema de avanzar hacia una paridad, hacia la democracia paritaria. También estos datos nos muestran la necesidad de avanzar como sociedad a formas de hacer política, a formas de hacer campaña y a formas de un diálogo social que elimine estas manifestaciones también de violencia, ¿no? Por ejemplo, veíamos algunas candidatas que se declaraban feministas, por ejemplo, y eso inmediatamente algunas activaban algunos mensajes de odio, y las que no recibieron violencia suelen ser aquellas que tienen poca actividad en Twitter o con pocos mensajes, o que no tenían una opinión personal muy clara en redes sociales, ¿no? Entonces también teníamos
como distintos tipos de casos, ¿no? Y veíamos que aquellas mujeres que tenían una mayor presencia de voz pública en estos medios eran más castigadas con mensajes violentos en contra de ellas, ¿no? Y acá teníamos, por ejemplo, de 20 candidatas generales, cuando hablamos de candidatas generales, no aquellas que iban por escaños reservados, ¿Sí? teníamos algunas con más presencia de discursos violentos de odio, ¿no? Y acá el espectro político era bastante amplio, ¿no? Teníamos, por ejemplo, una alta presencia de mensajes de odio, por ejemplo, Carol Baum, Amelia Schneider, Ayuyunis Nava, Adriana Barrientos, Mariana Elwin, y así varias candidatas. Y también de pueblos originarios. Nosotros veíamos de pueblos indígenas, por ejemplo, a Machi Francisca Linconao, a Lisa Loncón, fueron las que más violencia recibieron, producto también de la situación en la Araucanía. Claro, aquí hay un punto interesante. A mayor conocimiento de la candidata, mayor agresividad y más mensajes agresivos, digamos, y denostativos de su condición de mujer. Es un poco lo que se puede concluir, claro, también. Sí, y bueno, y esto también nos levanta una preocupación, ¿no? En el fondo, que también de alguna manera en esta gran plaza pública y hoy día que está presente, ¿cierto?, en redes sociales, en el fondo nosotros vemos que hay países que tienen marcos regulatorios para esto, pero también es que mientras más presencia, mayor visibilidad tienen algunas mujeres candidatas, mayor reciben ciertos mensajes de odio. A ver, yo lo decía, tenemos una convención paritaria y muchos y muchas también han señalado que este aspecto en particular es un caldo de cultivo para mejorar este tipo de interacciones que se viven a nivel de la sociedad. ¿Para qué decir lo que existe a nivel intrageneracional, que es súper relevante? Generaciones que ven de una manera completamente distinta lo que otros a través de estos megáfonos, como decimos en las redes sociales, expresan. ¿Cuál es la relevancia que ves tú, Marín, de la paridad que tiene la Convención Constituyente, pensando también en la fuerte, no voy a decir inserción, porque hace rato que las mujeres están insertas en la política, pero sí el apoyar y potenciar la presencia femenina en los distintos aspectos y las distintas posiciones políticas a nivel nacional? Bueno, esta convención histórica, lo hemos dicho, es única con esas características, ¿no? No solamente por el tema de la paridad, que es un avance fundamental en términos de la participación de las mujeres en la política, sino que también por el tema de escaños reservados y además con paridad. Y yo creo, bueno, lo que vimos el día domingo, ¿cierto?, con la elección de la presidenta de la Convención Constituyente, eso también ella refleja de alguna manera lo que significa el simbolismo de esta Convención Constituyente, ¿no? Una mujer indígena como Lisa Loncón, que presida esta instancia, sin duda llama mucho la atención y lo hemos dicho, los lentes internacionales están puestos hoy día con lo que está sucediendo en el país. Y claro, pero también esta arremetida de las mujeres en la Convención Constituyente, hablar de paridad, yo creo que también va a ser un cambio de forma de hacer política y una forma también de construir también los espacios para mayor participación de las mujeres. Yo creo que cuando ya nos empezamos a acostumbrar a la paridad, ¿no?, y a ver una participación igualitaria, eso también ha levantado ciertos rechazos y lo vemos con los datos que hemos levantado con este estudio de redes sociales, donde hay todavía lo que nosotros llamamos que son como las contracorrientes, ¿no? De alguna manera, cuando las mujeres empiezan a ganar estos espacios, empiezan también estas manifestaciones y discursos de odio que afecten, por ejemplo, la reputación de las mujeres en la política. Y nosotros identificamos distintos tipos de violencia, ¿no?, en este estudio, y contarles también que vamos a estar avanzando también análisis de otros tipos de análisis, no solamente de las mujeres que están hoy día participando en la Convención Constituyente, sino que también en otros espacios políticos. María Inés Salamanca, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, nos vemos.